Bien, vamos a ver el tema vectores, que es un tema fundamental en la parte de física. Vamos a ver qué es lo que estudia la física. La física dice, estudia los fenómenos naturales donde la sustancia no se altera. O sea, que si trabajamos con una piedra, por ejemplo, soltamos una piedra, después de hacer la observación, sigue siendo piedra esto. O si arrojamos un papel, en cualquier momento la sustancia no se cambia a otra. O sea, sigue siendo papel. El caso, si yo agarro el papel y lo quemo, ahí sí la sustancia cambia, ¿no? O sea, tenemos un papel y después tenemos carbón o ceniza. Entonces, la física va a estudiar aquellos fenómenos donde no se cambia la sustancia, y acá damos ejemplos: la velocidad, la aceleración, etc. Dice, para ello depende de dos procesos: la observación y la experimentación. La observación consiste en el examen detallado de un proceso natural. O sea, describimos algún proceso natural, como por ejemplo ahí dice caída de un cuerpo, movimiento de la luna alrededor de la Tierra, etc. O un proceso creado en el laboratorio. Bien, por ejemplo, una corriente eléctrica, un aumento de temperatura de una sustancia, o sea, cuando lo ponemos al fuego, etc. La experimentación es un proceso creado en el laboratorio bajo condiciones controladas, donde se toman mediciones, longitud, tiempo, masa, volumen, etc. Y se trata de encontrar alguna relación entre ellas. Eso principalmente lo que hace la física. O sea, toma mediciones y una vez que tiene varias mediciones, trata de encontrar cómo se pueden relacionar estas distintas mediciones. Se observa que la física es una ciencia esencialmente descriptiva. Para ello utiliza la matemática para describir con mayor precisión los fenómenos físicos. O sea que podemos decir que un objeto, a medida que cae, va aumentando la velocidad. Pero si a eso le incluimos algunas ecuaciones, sabemos que en determinado tiempo va a determinada velocidad, o cuando recorre una distancia de 10 metros, bueno, la velocidad es de tanto. Bien, o sea, ya podemos describir con mucho más detalle, pero siempre utilizando el idioma de la matemática. Se habla de magnitud cuando un objeto se lo puede tomar, cuando se le puede tomar mediciones. Bien, entonces todo aquello que se puede medir es una magnitud. Dos ejemplos de magnitudes pueden ser agregar 1 litro de agua en una botella de medio litro a un cuerpo, y otro ejemplo, a un cuerpo se le aplica una fuerza mayor al peso. Entonces, en el primer ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, si yo puedo predecir fácilmente lo que va a pasar, si yo tengo una botella de agua llena y la vacío de 1 litro y la vacío en una botella vacía de medio litro, a medida que voy volcando va a llegar un momento que va a rebalsar. Bien, o sea, medio litro queda dentro de la botella y el otro medio litro quedará fuera de la botella. Entonces, en esas condiciones puedo predecir. O sea, estoy hablando de magnitud: 1 litro, medio litro, listo. Pero en el otro ejemplo que vemos acá a continuación, a un cuerpo se le aplica una fuerza mayor al peso. En este caso, lo que va a pasar, lo levanto. En este caso, lo que va a pasar es que lo estoy corriendo el cuerpo este. Y en este caso, lo presiono, la fuerza es hacia abajo, y lo voy a presionar. Bien. Entonces, lo que puede pasar son varias cosas. No puedo predecir qué va a pasar. O sea, yo aplico una fuerza mayor al peso, pero no puedo predecir qué es lo que va a pasar. Entonces, la magnitud, acá la magnitud no me alcanza para poder predecir. En el caso de la botella con agua sí, pero no en este caso. Entonces,
¿qué le tengo que agregar otros datos más? Aparte del valor, como dijimos, puede ser el peso, puede valer 10 y la fuerza 20, o sea, una fuerza mayor al peso. Le tengo que dar otro dato más, que es la dirección. Entonces, la fuerza, que va a ser mayor al peso, si la peso vale 10, este vale 20, ahí yo estoy dando el valor. La dirección va a ser perpendicular al suelo. Bien, entonces, si yo digo eso, puede darse esta opción o puede darse esta. Total, acá la fuerza también es perpendicular al suelo. Entonces, perfecto, di el valor, me sirvió porque aparte de eso la dirección me sirvió, por lo cual eliminé esta opción, pero me quedan otras dos. Por lo tanto, tengo que dar otro dato más para poder saber que si me quedo con esta opción o esta opción. Entonces, aparte de el valor y la dirección, le tengo que agregar el sentido. Si digo sentido hacia arriba, entonces ahora me está dando esta opción. Entonces, el valor, el peso vale 10, la fuerza vale 20. Dirección, perpendicular al suelo. Sentido, hacia arriba. Entonces, con esos tres datos, yo puedo saber que se va a dar esta opción. Descartaría tanto esta como esta. Bien, entonces, en la física, se puede trabajar con valores o se tiene que trabajar en algunos casos con valores, dirección y sentido para poder hacer una predicción. Bien, entonces, en ese caso se le llaman magnitudes vectoriales y escalares. Las magnitudes vectoriales son aquellas que requieren, aparte del módulo, el valor, la dirección y el sentido. Bien. En cambio, las magnitudes escalares no necesitan, con un solo dato basta, que es el valor. Con las magnitudes escalares es el valor. Bien. Yo con el valor, como dice acá, longitud, tiempo, volumen, o sea, cuando yo estaba diciendo 1 litro, medio litro, ya con eso podía predecir, o sea, tenía 1 litro de agua, lo vuelco en una botella de medio litro, entonces ya me doy cuenta que va a quedar 1 litro y va a quedar medio litro dentro de la botella y otro medio litro fuera de la botella. Puedo predecir tan solo con los valores que estoy trabajando, 1 litro y medio litro. Pero en el otro caso, entonces eso es una unidad escalar. Pero cuando yo necesito más datos, por lo menos 3, eso se transforma en un vector. O sea, necesito 3 datos para poder predecir. Lo mismo que acá, por ejemplo, la velocidad va a ser una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque si digo que voy en un auto a 60 km por hora, la pregunta es, ¿llegará eso a Luján? Y depende. O sea, ya ahí di el valor, 60 km por hora. Pero me falta dar la dirección, porque no es lo mismo que vaya por General Paz que por Rivadavia o el acceso oeste. Entonces, perfecto, tengo el valor y la dirección. Pero si voy por la autopista, ahí puedo llegar tanto a Luján como al Río de la Plata. Entonces ahí tengo que dar sentido. El valor, el auto va a 60 km por hora. La dirección, el acceso oeste. Sentido, el oeste. Entonces ahí estoy en las condiciones de decir que va a poder llegar. Bien. Entonces esas son las magnitudes escalares y estas son las magnitudes vectoriales. Escalares, entonces con el valor ya basta, ya puedo hacer predicción, y en cambio las vectoriales tengo que dar más datos como valor, dirección y sentido. Bueno, un cuestionario de lo recién dado es este. La física estudia los fenómenos naturales donde la sustancia se altera o no se altera. Obviamente la respuesta es no se altera. El estudio de los fenómenos naturales depende de dos procesos. La
como teníamos acá, la observación y la experimentación. Bien. La física es descriptiva y para ello utiliza el lenguaje y, para ser más preciso, la matemática. ¿Está? Todas las fórmulas, obviamente en esto hay mucha matemática, o sea que esto me quedaría así. Bien, ahí está las respuestas. Y ahora vamos a seguir con la otra. La experimentación es un proceso creado obviamente en el laboratorio. Cuando se puede tomar mediciones, se habla de magnitudes. ¿Está? Todo aquello que puede tomarse mediciones se le llama magnitudes. Y después, la velocidad es una magnitud escalar o vectorial. La velocidad dijimos que es una magnitud vectorial. Aparte del valor de velocidad, necesito dirección y sentido. El tiempo va a ser una unidad escalar. ¿Tá? No indicamos 20, o sea, el tiempo, si 10 minutos caminando para el norte o para el sur o para el este o para el oeste. 10 minutos pasan iguales para cualquier lado. Bien. El volumen es una magnitud escalar, por ejemplo, el ejemplo de la botella de 1,5 litros. Bien. Y la fuerza es una magnitud vectorial. Como vimos, no es lo mismo hacer fuerza para arriba que para abajo. O para un costado, o sea que los fenómenos son totalmente diferentes. Bien, entonces esto me quedaría así. Bien, ahí quedaría. El punto siguiente es la parte de la representación en ejes cartesianos de un vector. Por ejemplo, acá tengo el vector 3, punto y coma 6 como par ordenado. ¿Está? O en forma vectorial sería 3i más 6. Es lo mismo que está acá. ¿Está? Expresado de una forma como par ordenado o de esta otra forma. Bien. Entonces 3 es las componentes en x del vector y 6 es las componentes en y. 6. Y ahí tenemos el vector representado. Después me dice representar sobre el eje anterior los vectores 2 y los vectores 3. Menos 5, 2. O sea, en x es menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y 2 para arriba. Bien, o sea, acá tendría que dibujar un punto y el vector comienza en este punto y termina en este. Bien, ahí lo tenemos. Epa. A ver, ahí lo tenemos. Entonces, el vector, fíjense, componentes en x menos 5 y en y vale 2. Y este se encuentra en el segundo cuadrante. Este es el primer cuadrante, este es el segundo. Y el otro vector, 5 menos 7, fíjense, las componentes en x5 y en y menos 7. Bien, y ahí me queda el otro vector. Entonces este vector está en el primer cuadrante, este en el segundo y este en el cuarto cuadrante. Bien. En este caso vamos a sumar vectores. Obviamente que es más fácil sumar escalares que vectores porque en los escalares 2 más 2 es 4. Pero en este caso 2 más 2 puede dar 4, puede dar 0, puede dar 1, puede dar 3, puede dar 1,5, puede ir variando. Entonces, ¿qué vector estamos sumando? El vector el vector 1, 2, 2 y el vector 6, 0. Bien, este es el vector 1, fíjense. En este caso empezamos en el origen de coordenada y vamos a verlo así. Van a haber dos pasos para señalar el extremo del vector. Va a ser dos pasos, tengo que dar dos pasos en el eje X, 1, 2 y dos pasos para ahí. 1, 2.
¿Ven? Acá 1, 2. Entonces obtengo este punto. ¿Está? Y ahora el otro. El otro dice coordenada 6. Bueno, el 6 no, es 3. Que me equivoqué. 3. ¿Bien? 3, 0. Entonces, ¿cuánto se va a desplazar en X? 3 posiciones. Fíjense. 1, 2, 3. 3 posiciones. Y en Y vale 0. ¿Bien? En Y no hay, o sea, esto no se desplaza ni para arriba ni para abajo. Entonces, recuerden que este segundo vector va a continuación del primero. El primero terminó acá, entonces el segundo empieza ahí. Y el vector resultante une el principio del vector con el final del vector. ¿Bien? Entonces, este es el vector resultante. La suma de los vectores en forma analítica es 2, 6, bueno, en este caso no era 6, sino 3. 3. Y en esto me queda las componentes en X, 2 más 3. 2 más 3. Y las componentes en Y que son 2 más 0. Y ahí ponemos 2 más 0. Entonces esto me da, las componentes va a ser 8, 2. O sea, ven, como vemos acá, bueno, 8, 2 no, 2 más 3, 5. Esto está equivocado de antes, 5. Y entonces me queda 5 en X, 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2 en Y. ¿Ven? Como comienzo de acá y llego al extremo del vector. Entonces, otra forma de sumar los vectores es la siguiente. En este caso vamos a dar el módulo del vector, o sea, el vector 1, que era 2, 2, vamos a dar el módulo, vendría a ser el tamaño, la longitud del vector. ¿Bien? Eso es lo que estaríamos diciendo. Por ejemplo, en este caso, el módulo de este vector es este lado al cuadrado que vale 2, este lado al cuadrado que vale 2, y eso a la raíz cuadrada. Y eso me da la hipotenusa. O sea, 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces me queda 4 y 4, 8, raíz cuadrada de 8. Y eso es lo que tengo acá. El vector 1 mide raíz cuadrada de 8 y el ángulo es de 45 grados. Este ángulo de 45 grados. Y el otro, este valía 1, 2, 3. Bien, 3 en X y 0 en Y. Bien, entonces este es el vector resultante. Ahora, en este caso, es lo que me dice acá, el vector 1 tiene raíz de 8 porque este lado es este al cuadrado, 2 al cuadrado de 4 y 2 al cuadrado de 4, 4 y 4, 8, me queda raíz de 8. Y el ángulo de 45. Y el otro, fíjense que el módulo este vale 3, porque habíamos dicho que era 3, 0, o sea, si hago 3 al cuadrado, me queda 9. Más 0 al cuadrado, me sigue dando 9, y raíz cuadrada de 9 vale 3. ¿Bien? O sea, este valor que está por ahí. Acá. Y el ángulo, obviamente, es 0 grados. Entonces, vamos a ver acá, a continuación, cómo se descomponen los vectores. En este caso vemos un vector y lo voy a descomponer en el eje Y, o sea, es como tener una luz muy lejos y esta luz proyecta una sombra en la pared. Bien, y ahí tenemos la longitud de la sombra en la pared. Para obtener la longitud de la sombra en la pared, entonces uno dice la longitud de este vector, bien, por el seno del ángulo. Bien, porque acá tenemos el ángulo. Este sería el ángulo. Entonces, de esa manera, yo
voy a obtener las componentes de este vector, o sea, la sombra, el tamaño de este vector. ¿Está? Entonces recuerden, como que venga una luz de muy lejos y proyecta una sombra en la pared. ¿Cómo tengo el tamaño de la pared? Con esto que está acá. ¿Bien? Y lo mismo repetimos, pero la sombra ahora que se ve en el piso. ¿Está? Entonces eso se obtiene con el módulo de vector por el coseno del ángulo. ¿Bien? Entonces, acá podemos ir completando. En este caso, raíz de 8 por coseno de 45. Bien, raíz de... Vamos a ir completando esto. Y lo que nos va dando lo vamos a completar acá y lo vamos a sumar. Bien. Vamos a ver qué pasa acá. Ahí está, ponemos eso ahí. Prolijamos un poquito. Ahí está. Prolijamos un poco. Bien. Y ahí procedemos. Bien, y ahí que tenemos el ejercicio desarrollado. Esto es en forma gráfica. Bien, o sea, ponemos el vector 1, acá el vector 2. Y acá vemos si el vector 1 lo descomponemos, las componentes en X y en Y, que eran 2 y 2. Y estas las componentes en X y en Y del vector 2. O sea, las componentes en X era 3. 1, 2, 3, pero en Y no hay componentes. Bien. Entonces, fíjense que estas son las componentes del vector resultante en X, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, son estas dos del vector 1 y estas 3 del vector 2. Bien. Y todo esto es el vector 1. Entonces, acá tenemos el módulo del vector 1. ¿Está? El módulo del vector 1, recuerden que era raíz de 8. Acá lo tenemos. Acá está. Vector 1 es raíz de 8 y forma un ángulo de 45. Y el vector 2 es de 3 y forma un ángulo de 0 grados. Entonces, raíz de 8 por coseno de 45 y raíz de 8 por seno de 45. En los dos casos nos está dando 2. Y en el otro, el módulo es 3. ¿Tá? La longitud del vector es 3 por coseno de 0 da 3 y 3 por seno de 0 da 0. Entonces, si sumo las componentes en X, tengo 2 más 3, 5. Estas son las componentes en X de la resultante. Y 2 más 0, 2. Estas son las componentes de Y de la resultante. Bien. Entonces, ¿cuál es el módulo del vector resultante? Entonces, del vector resultante, como par ordenado, son 5, las componentes en X es 5 y las componentes en Y es 2. O bien, el módulo de la resultante es la raíz cuadrada de los cuadrados de las componentes. O sea, 5 al cuadrado, 25, 2 al cuadrado, 4, 25 más 4, 29. Raíz cuadrada de 29 es el módulo del vector. Bien. Ahora nos faltaría, ya tenemos el módulo, nos faltaría saber el ángulo con el semieje X positivo. Entonces, en ese caso, trabajamos con esta fórmula. Arco tangente de RI sobre RX. O sea, de lo que es el lado opuesto sobre el lado adyacente. Bien. Entonces, en este caso, acá tenemos que hacer un cambio, hay un error, porque estamos diciendo que en Y vale 2, en X vale 5, este vale 2, este vale 5, pero acá hay otro valor. A ver, vamos a cambiar eso. Ahí hicimos el arreglo, entonces como la resultante está en el primer cuadrante, podemos aplicar esta fórmula. Bien, entonces las componentes en Y divido las componentes en X y esa es la tangente. Entonces arco tangente y ahí me da el ángulo que forma, es 21 grados, 48 minutos, 5 segundos si lo redondeamos. En cambio, si esto estaría en este lado, o sea, hubiese dado en el segundo cuadrante, la
resultante, las componentes en X de la resultante serían menos 5. ¿Tá? Estaría en una coordenada negativa y 2 en Y. Entonces, en ese caso, el ángulo, ven, sería 2 sobre menos 5. Bueno, 3 sobre menos 5. No, está bien, 2 sobre menos 5. ¿Está? Entonces, y en este caso me da un ángulo de negativo, o sea, el mismo valor que está acá, pero con signo negativo. Eso significa que se está recorriendo al revés el ángulo, o sea, lo que me está dando es beta, o sea, de este vector, ya que está acá en el eje X, hasta este punto. Si se recorre en el sentido de las agujas de reloj, el ángulo es positivo, y si se recorre en contra de las agujas de reloj, entonces el ángulo es negativo. En este caso es negativo porque estoy barriendo este ángulo a favor de las agujas de reloj. ¿Bien? Entonces, para eso, para calcular el ángulo alfa, fíjense que 180 grados y más el ángulo este. Este ángulo es negativo, así que sería 180 menos esto. 180, le sumo el ángulo este que es negativo y me quedaría como una resta. 180 menos ese ángulo. 158 grados, 11 minutos, 55 segundos, le podemos poner. ¿Bien? Entonces, cuando se encuentra en el tercer cuadrante, bien, o sea que esto lo podemos aplicar tanto para el primero, para el segundo cuadrante y el segundo y el tercer cuadrante se puede aplicar esto. Acá tendríamos que decir cuando se encuentra en el segundo y tercer cuadrante. Este cuando está en el segundo y tercer cuadrante. Y en el cuarto cuadrante hay que sumarle 360 grados. ¿Bien? Bien, en el siguiente video vamos a trabajar los vectores en forma gráfica. Así que en este caso lo voy a filmar con el celular, voy a trabajar en formato papel y voy a escribir en formato papel estos ejercicios, cómo quedarían. ¿Bien?